Son las 8:35, hemos conversado con dos analistas y académicos, ahora conversamos con un político, el señor Jorge del Castillo, congresista del APRA, que sin embargo ha estado también en una actividad académica recientemente en la Universidad San Martín de Porres con otros congresistas y académicos sobre cómo viabilizar una reforma que todos dicen querer, pero claro, que nadie se pone de acuerdo sobre el camino a seguir para conseguirlo. ¿Se obtuvo alguna conclusión en ese debate, ese foro del que usted participó? Tengo entendido que fue moderado además por el expresidente Alan García, ¿no? Sí, fue integrado por Úrsula Letona, Juan Cheput, Enrique Bernales y quien habla, ¿no? Y evidentemente pusimos nuestro punto de vista y creo que fluyó de la reunión la posibilidad de consensuar criterios que ahora parecen diversos, ¿no? Pero es que ese es el camino de la política, exactamente, ¿no? Lograr un producto final que permita, primero, que sea justo, que sea correcto, ¿no? Que sea políticamente aceptable y que le convenga al país. Entonces, todo esto tuvo lugar el jueves pasado. Así es. Entre tanto, desde el fin de semana estamos discutiendo si hubo o no reuniones y sobre todo somos mentirosos o no. Sí, permítame, estuve hace 2 días en la Universidad José Carlos Marete de Moquegua, igual en la misma idea de explicar. Pero, retirados los audios, ahora entran en este problema. ¿Quién miente más, quién miente menos? ¿No? Porque eso es en el fondo lo que están discutiendo. Entonces, sin perjuicio que las cosas se tienen que aclarar. Y aclarar no con cuentagotas, ¿no? O sea, suelto esto para fregarte en lo que hoy día los editoriales mencionan como cálculo político, ¿no? No es que hay que voltear esa página y olvidarse del tema, pero lo responsable para el Perú, señor Carvalho, es seguir avanzando, seguir construyendo niveles de consenso, sentarse en una mesa y entenderse para sacar adelante este tipo de cosas, porque la gente lo que quiere es la reforma de estas cuestiones, que dan lugar desde hechos de corrupción hasta una mala acción de gobierno. Entonces, ¿podemos hacerla? Claro que podemos hacerla, pero requiere un nivel de entendimiento y no esta guerrilla civil que no tiene sentido y que coloca al Congreso en una mala posición. Y no por culpa de la gente seria del Congreso, sino por culpa de algunos manejos o desmanejos, como se quiera llamar. ¿Quién está ganando a río revuelto? ¿Toda esta hojarasca sirve para proteger a alguien? Algunos creen directamente que se trata del fiscal Chávarri. Bueno, alguien podría decir, a tenor de lo que se ha dicho, no, esto no da para una vacancia, pero sí da para decir, no me toques a este y yo no te toco a este, ¿no? Una especie de toma y daca. Es curioso porque hay un discurso que creo que debiera apuntalarse de ocuparse tanto de lo urgente como de lo importante, porque no tiene por qué ser excluyente. Y al final, detrás de ese discurso terminamos discutiendo sobre, no voy a decir que son tonteras, es importante saber que el presidente no miente, es fundamental que haya transparencia. Es tan fundamental y creo que la primera lección que él tiene que aprender a fuete como la ha recibido es no equivocarse en que cuando hay una cosa tiene que decir lo que es, bueno, ¿no es cierto? Además, que ¿por qué no sale y nos cuenta todo lo que nos tiene que contar de una vez por todas para no estar en esta zozobra? Finalmente, reunirse con otra bancada no es pues reunirse con un delincuente, ¿no? En la política es así, es absolutamente normal que pueda haber reuniones reservadas, abiertas, en fin. Pero estamos discutiendo sobre esto y no sobre la crisis de los venezolanos, no sobre la campaña electoral municipal, no sobre los problemas que se están discutiendo en el Congreso de corrupción. Patricia, usted me pregunta quién gana en este río revuelto. Yo creo que ganan los radicales, ganan aquellos que pierden la esperanza de que las cosas vayan por una ruta institucional, ¿no? Ganan aquellos que quieren fomentar el odio, ¿no? Un día como hoy, hace 31 años, fue asesinado Rodrigo Franco. Nosotros queremos volver a esas etapas. Queremos regresar al violentismo y al crimen contra gente que tenía un futuro político y contra otros líderes sociales y populares de ninguna manera. Entonces, precisemos, para quien no lo sabe, que fue víctima de un ataque del terrorismo en nuestra provincia, en nuestra ciudad, porque esto era en Ate, ¿no es cierto? Sí, en Ñaña, en su propiedad rural de ahí. Así es. Además, hay que recordar frente a su familia. Y él era una figura importantísima de futuro, un dirigente joven, de mucho futuro. Bueno, y esto es uno de los 1000 que nos asesinaron. Eso no puede regresar, de ninguna manera.
Como tampoco puede abrirse las opciones a gente violentista, ¿no?, que a río revuelto quiere avanzar, dice, no, esto no sirve, que se vayan todos, entramos nosotros. Lo que pasa es que se desprestigia toda la clase política, no solo se desprestigia en este caso al presidente Vizcarra, ¿no es cierto? Y en estas cosas, cuando se desprestigia toda la clase política, las alternativas son las que está mencionando. En la Argentina, recuerde usted que hubo la campaña, ¿no?, que se vayan todos, ¿no? Y se fueron todos y llegaron los Kirchner, ¿no? Sí, pues ahora sabemos bien, cómo si es. es que pasamos de lado todas estas exacerbaciones innecesarias, ¿qué queda como problema técnico que hay que resolver? Por ejemplo, algo que ha sido mencionado es cómo diseñar los nuevos distritos electorales para reemplazar al voto en 25 regiones, que lleva a cosas como que Lima tiene más de 30 congresistas y nadie se siente identificado con ellos. ¿Cuán difícil es técnicamente diseñar un nuevo mapa electoral para que corresponda al voto para diputados y para senadores? Bueno, tenemos 18 millones de electores. Si hay que dividirlo en 50 distritos, microdistritos, corresponde a unos 360.000, ¿no?, más o menos por distrito. Hay departamentos que no cumplen esos montos. Yo estaba ayer en Tacna, por ejemplo, un gran saludo al pueblo tacneño, ayer en su aniversario, pero creo que tiene 150.000 electores. Moquegua tiene menos, Madre de Dios mucho menos, Tumbes, Apurímac, Huancavelica. ¿Cómo se forman estos? ¿Van a juntarse? Eso no es una cosa dicha, no hay ninguna versión oficial sobre ese tema. Si nosotros en el Congreso vamos a resolver si va a haber diputados y senadores, mínimamente tenemos que tener una idea clara cuáles van a ser las circunscripciones. Porque Pero es obvio que debe concederse por lo menos uno a todo departamento, a unos más pequeños. Fíjense en los Estados Unidos, estados como Vermont, que tiene menos de 1 millón de habitantes, tiene el mismo número de senadores que California. Claro. Es que ese es de senadores, porque en senadores es igual, ¿no?, todos los estados, sí, ¿no? Pero la representación territorial, yo no veo cuál es la necesidad de bajar de 130 a 100, porque va a complicar la vida en este tema. Por ejemplo, los departamentos, Moquegua, Tacna, tienen 2 representantes, ¿van a aceptar reducirse a 1? O de repente a ninguno. Madre de Dios tiene 1 nomás, ¿no? Tiene 1, bueno, pero es que eso es bastante pequeño en población. En lugar de ponerle tope al número de congresistas, lo que hay que poner tope es a la línea presupuestal. Antes del 5 de abril de 92, el Congreso, que tenía casi el doble de parlamentarios, costaba la mitad de lo que es ahora. Si es que el argumento que puso el señor Fujimori, vamos a un golpe de Estado y los congresistas van a ganar sueldo mínimo, primero que no fue así, porque multiplicaron por 5 los sueldos en el CCE, y hoy día el Parlamento cuesta el doble de esa época. En consecuencia, lo que creo que en la ley de la reforma lo que hay que poner es el tope presupuestal. Que sean, en la Constitución no tiene que ir el número de congresistas. ¿Quién dice? En la mayoría de constituciones no consignan el número de congresistas. Eso puede ser una ley de desarrollo constitucional y se pone el tope. Supongamos que siga siendo 0.8 y a 0.8 el presupuesto de la República. Punto. Pueden ser más, pueden ser menos, pero siempre costará igual. ¿Ve usted que hay algún otro punto técnico en el que sea verdaderamente difícil lograr consensos en las semanas que vienen para que, tal como ha dicho el presidente de la República, el referendo pueda tener lugar en diciembre? Yo creo que se puede sacar primero rápidamente el tema del Consejo de la Magistratura. No creo que tenga que haber mayores cuestionamientos ahí, se puede ajustar. Teniendo presente que el sistema de justicia no solamente es Consejo de la Magistratura, esto viene de la policía, en fin, jueces, Consejo de la Magistratura, tribunal. Pero en el tema político, bueno, hay temas controvertidos, ¿no? El voto preferencial. Que no forma parte de las propuestas. La circunscripción del Senado, a mi juicio, debería ser nacional, con mayor número de senadores, ¿no? Nacional, porque esto de repartir resultaría 660.000 ciudadanos para hacer una macro, y como escuchaba hace un momento, yo soy de la región 1, yo soy de la 8, uno pues eso le quita identidad, me parece. Le tendrían que sumar algunas zonas para que tengan 1 o 2 senadores. No me parece. Yo creo que lo que tenemos que hacer es distrito electoral nacional para Senado y circunscripciones que pueden seguir como están, 130 para los diputados, ¿no? Con funciones separadas, estoy de acuerdo, creo que hay que afinar algunas cuantas cosas.
Pero tal y como ve el Congreso y tal como lo conoce, ¿usted piensa que es posible llegar a acuerdos técnicos sobre esos puntos de manera que por lo menos algunas de las preguntas puedan ser sometidas a consulta referendaria el mes de diciembre? Recuerde usted que yo aquí el 21 de julio en Enfoque los sábados en RPP, yo fui creo que el primero, discúlpeme que lo diga así, que habló de la opción del referéndum, ¿no? Para hacerlo inclusive el 7 de octubre. Si es que hubiéramos trabajado rápido. En la primera vuelta electoral. Ahora vamos a tener que hacerlo en la segunda vuelta electoral, que es en diciembre. Si no se hace ahí y se hace después, esa gracia le cuesta 120 millones de soles al Perú, más. Porque eso es lo que cuesta una elección. En cambio, para diciembre la tenemos toda la logística estructurada. No hay que gastar más. Hay que gastar en una boleta que diga sí o no. Y en el extranjero. Claro. Tienen que votar en el extranjero, eso sí. Bueno, pero eso sí es un costo menor, ¿no es cierto? Pero el hecho por ejemplo, hay que discutir otros temas. Yo he planteado el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Es un temazo que vale la pena discutirlo. El voto voluntario es otro tema que vale la pena discutirlo. Que vamos a entrar acá. La semana pasada hemos aprobado una reforma constitucional entonces en el Congreso. Y yo dije, ¿para qué cambiamos esto si esto ya existe? No tiene ningún sentido. Igual aprobaron. ¿Sabe cuál era? Elevar a nivel constitucional que la prevención de desastres es responsabilidad del Estado. Sí, verdaderamente, sí. Bueno, señor del Castillo, gracias por su presencia acá. Esperamos que su talante y su optimismo en la sensatez puedan imponerse en el Congreso. Hay que hacer un llamado al señor presidente para que no caigan estas provocaciones, ¿no? Y que diga la verdad siempre, ¿no? Y a los demás, empezando por el fujimorismo, que contribuya sinceramente a un nivel de diálogo respetuoso, respetable entre todos, porque el pueblo finalmente quiere eso. No, se van a trepar todos un Titanic y se van a ahogar todos juntos. Pero claro, están peleándose el camarote, el comandante de un barco que se está hundiendo. Están locos. Bueno, señor Me voy yo en este momento nota. de aquí al hospital de policía, como presido de la Comisión de Defensa y Orden Interno, me estoy preocupando mucho, no estamos como comisión, del bienestar de la Policía Nacional. ¿Cuándo va a estar listo ese hospital nuevo que se nos prometió? Estamos yendo a ver, justamente, está en construcción, no solamente eso, sino equipamiento, médicos, enfermeras, en fin, todo lo que tiene que ser de ese hospital y de los otros hospitales militares. Bueno, nos informa entonces sobre el hospital, porque son 130.000 peruanos y los jubilados que realmente se han sentido sumamente maltratados por la degradación. Y quiere que le diga una barbaridad que se iba a hacer y menos mal que la paramos. Una última barbaridad. Una ley que le iban a meter para que los hijos mayores de edad de los policías hasta 28 años también pueden ingresar al hospital. O sea, 100.000 personas más, de un hospital colapsado. No tiene sentido. Señor del Castillo, muchas gracias por informarnos sobre eso. Que tenga una buena visita al hospital de la policía, cuerpo que merece, en vista de las dificultades que enfrenta en nuestro país, recibir, por lo menos en el campo de la salud, el mejor trato posible. Muy buenos días, señor Jorge del Castillo, congresista del APRA.